Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir con la toma de muestra, el práctico en la teoría de toma de muestra. Vamos a ver ahora flujos y exudados. La toma de muestra, las condiciones son que debe tomarse con 48 horas de abstinencia sexual. Es muy importante que se indique la edad de la paciente, qué contactos tuvo. ¿Para qué es esto? Vamos a insistir con el tema de los contactos en este caso, tanto de una paciente mujer que viene a tomarse un examen de flujo por una sospecha de una enfermedad de transmisión sexual, como un varón que viene a tomarse una muestra de éxodo uretral por también una infección de transmisión sexual. No necesitamos nombres y apellidos, lo que se les pregunta y se les explica a los pacientes es lo siguiente: cualquier persona que tenga una infección que sea de transmisión sexual debe informar a sus contactos, quienes sean. Nosotros no preguntamos nombres, se pregunta si tuvieron contacto o si saben si tuvieron algún contacto de riesgo a raíz del cual se contagiaron la infección de transmisión sexual, y a su vez se les dice que tienen que informar a la o las personas con las que hayan estado, que vayan a hacerse ver por un médico o una médica porque tiene una infección de transmisión sexual, se la pueden haber transmitido. Simplemente eso. No es necesario dar nombres ni ningún otro dato más. Solo se explica esa situación porque son enfermedades que se contagian exclusivamente a través de las relaciones sexuales. Habiendo aclarado eh, cuando una paciente se va a tomar una muestra de flujo para determinar si tiene algún tipo de infección, sea o no de transmisión sexual, se le consulta si tuvo alguna cirugía ginecológica hace poco tiempo, si está tomando algún antibiótico, porque puede tener alguna infección en la garganta, alguna infección urinaria, otra cosa, y por la cual esté tomando alguna medicación. Y una vez consultado todo esto, si alguna vez tuvo algún tipo de infección, por ejemplo, lo más común en una mujer son infecciones por hongos, y haya hecho algún tratamiento o no, todo eso se le pregunta a la paciente para poder ayudar, toda esa información ayuda. Porque si la paciente tuvo, por ejemplo, alguna infección por algún hongo y fue tratada, es importante saber si fue hace poco tiempo, porque tal vez esa medicación con la que se trató no fue del todo eficaz para tratar esa infección. Hay que ver si esa bacteria o ese hongo eh, son resistentes a esa medicación que estaba tomando. Bueno, sirve para evaluar muchas cosas y poder eh, ayudar a una solución del tema y poder darle un diagnóstico mejor a la paciente con su tratamiento. ¿Cómo se toman las muestras de flujo vaginal? Se toman con 3 hisopos. Un hisopo es un hisopo individual estéril, con el que se toma parte de la muestra y se hace un extendido en los portaobjetos. Recuerdan que cuando vimos las tinciones de Gram, vimos que se colocaba la muestra en un portaobjetos, se extendía, se fijaba en la llama del mechero y después se coloreaba. Bueno, en esos portaobjetos se toma una muestra con un hisopo, el hisopo se rota con el portaobjetos para que quede preparado por una coloración. Luego generalmente se usan 2 portaobjetos, en uno se va a hacer la coloración de Gram y en otro se va a hacer la coloración de Giemsa. La coloración de Giemsa es para ver si hay respuesta inflamatoria.
Después se toma otro hisopo más con un medio de transporte, ya van a ver una foto. El medio de transporte que nosotros utilizamos acá es Stuart. Existen también el medio Caribler, que también es otro medio de transporte, y el Amies. Nosotros acá usamos el Stuart, les vuelvo a decir, y se toma la muestra, se vuelve a tomar parte de la secreción con un hisopo, pero ese hisopo va a ir en el medio de transporte para después ser llevado junto con los portaobjetos que tienen que estar rotulados, y el hisopo también tiene que estar rotulado, con la orden del médico que hace la solicitud, y tiene que figurar si se trata de un exudado vaginal, si se trata de una muestra de endocervix, que es el cuello uterino, o qué tipo de muestra están enviando. Y se toma un tercer hisopo que se coloca en un frasco que tiene 1 mililitro de solución fisiológica y se deja ahí. Siempre las condiciones ideales en las que debe ir una paciente a tener una toma de flujo es las que mencionamos recién. A veces tenemos situaciones donde la paciente concurre a la consulta, el ginecólogo o ginecóloga evalúa, revisa a la paciente y se encuentra con que la toma debe ser inmediata. Así que muchas veces sucede que no se cumplen todas las condiciones. En el caso de los varones, la condición esencial es que tenga 3 horas de retención urinaria, mínimo. ¿Por qué? Porque la acumulación de secreción es lo que nos permite tomar la muestra y poder cultivarla, hacer coloración de Gram también y Giemsa, y poder ver si hay alguna bacteria directamente en esa coloración y que crezca un cultivo. Si hay una retención menor, es más difícil la probabilidad de encontrar si hay alguna bacteria o algún microorganismo que esté produciendo ese cuadro. Entonces, condiciones: mujer, 48 horas de abstinencia sexual, que no haya tomado o esté tomando antibióticos, o que se lo comente al médico que va a tomarle la muestra, o a la persona que le tome la muestra, que no esté usando cremas, ni se haya hecho higiene con algún tipo de producto, que no se coloque talco. Todas esas cosas hay que aclararlas de antemano porque no sabemos qué costumbres tienen cada persona en su higiene personal. En los varones, 3 horas mínimas de retención de orina. Lo mismo, que no se haya colocado ninguna pomada, que no esté tomando antibióticos, o si lo está haciendo, que lo comente la persona que le hace la toma de muestra. Todo eso necesitamos saber para, una vez que tomamos la muestra, para poder definir qué es lo que crece o no, cuál puede ser el motivo de que crezca o no una determinada bacteria, o la ausencia de crecimiento. Bueno, todo nos ayuda. Por eso necesitamos todos esos datos. Si queremos buscar Neisseria gonorrhoeae, que es una bacteria, un diplococo gram negativo, responsable de la gonorrea generalmente quien viene a la consulta por las molestias que ocasiona, porque es una secreción blanquecina, que se pega en la ropa interior, es muy molesta, generalmente quien consulta es el varón. La mujer no es asintomática, pero pasa más, digamos, por una molestia, no. La mujer en general, salvo un cuadro muy florido, no concurre. Quien concurre generalmente es el varón, y bueno, ahí se detecta y se le dice que se avise a sus contactos. En las mujeres, la muestra para búsqueda de Neisseria gonorrhoeae
se debe hacer de endocervix o de uretra o de ano. En el hombre es fundamental que se realicen los extendidos para la coloración de Gram, ya que con la observación de la coloración de Gram, si vemos diplococos Gram negativos intracelulares, es diagnóstico. Generalmente cuando el paciente viene a hacerse la toma de muestra, con la indicación médica por supuesto, se le toma la muestra y se le dice que espere, que aguarde unos 20-30 minutos afuera del laboratorio, o que vaya y vuelva dentro de media hora, y se le entrega el resultado de la coloración de Gram. Si en ese resultado ya vemos diplococos Gram negativos intracelulares, ya es diagnóstico. Ese paciente va a llevar el resultado al médico de guardia o al médico que se lo solicitó e inmediatamente le ponen tratamiento. En el caso de las mujeres, no alcanza únicamente con la coloración, o sea, si vemos en la coloración de Gram de una mujer diplococos Gram negativos intracelulares, no es diagnóstico. En el caso de una toma de muestra de endocervix de una mujer o de uretra buscando Neisseria gonorrhoeae, debemos esperar a que crezca en el cultivo. ¿Por qué sucede esto? Porque en las mujeres tenemos una microbiota que también son diplococos Gram negativos y pueden confundirse. Entonces, para la certeza de que lo que vimos en la coloración es una Neisseria gonorrhoeae, se necesita que crezca en el cultivo. En el varón, con la coloración alcanza. Este tipo de cultivos lo toma el ginecólogo, se los pongo acá como para que les suene el nombre, y alguna vez digan, alguna vez lo escuché. Es un cultivo de secreción de glándulas de Skene y de Bartolino. Las glándulas de Skene son un tipo de glándulas y las glándulas de Bartolino son otras, no es lo mismo. La muestra se toma por punción de la glándula o por expresión. Digamos, la expresión es como exprimir, como apretar. Generalmente se inflama muchísimo, es muy dolorosa. La infección en las glándulas de Bartolino es lo que acá hemos tenido algunos casos. Entonces el médico punza la glándula que está inflamada y con material de secreción adentro y extrae ese material de secreción y lo manda a cultivo. O exprime y también es otra manera y lo manda a cultivo. Generalmente se toma por punción, aspiración. Por supuesto se desinfecta previamente para asegurarnos de que se elimina toda la contaminación de la microbiota o flora, como antes se le llamaba, que está en la zona donde vamos a tomar la muestra. Siempre tiene que hacerse un extendido en un portaobjetos para hacer una coloración y se envía de inmediato al laboratorio esa jeringa con el material que aspiramos. Si la muestra se tomó por expresión, es decir, exprimiendo la glándula, se hace un extendido con un hisopo y con otro se toma la segunda muestra que se introduce en un tubo con medio de transporte y también se remite lo antes posible al laboratorio. Son dos formas de tomar la muestra. La mejor para mí es la punción aspiración. Se envía la jeringa en forma inmediata al laboratorio, obturada, con material que no permita que quede aire, y listo. Porque en el laboratorio nos procedemos a hacer los cultivos y podemos hacer un extendido más, es mejor. Pero bueno, la otra manera, si se obtiene por expresión, con la primera parte que se hace, que se exprime, digamos, se toma y se hace una coloración de Gram, y después con un hisopo se toma la segunda muestra y se pone en un medio de transporte y se lleva en forma inmediata al laboratorio. Esas dos formas son válidas. Si hubiera que elegir, prefiero la primera, que es punción-aspiración.
Vamos a pasar a una parte bastante importante, algo que muchos tal vez han escuchado nombrar, que es el estreptococo beta hemolítico grupo B. Es también llamado o conocido como SGB. Se le realiza a todas las mujeres embarazadas entre la semana 35 y 38 del embarazo. Se toma una muestra sin espéculo, una muestra del introito vaginal y una muestra perianal. El momento apropiado es entre las semanas 35 y 37 de gestación, y es obligatorio en todas las mujeres embarazadas, sin excepción. Esta es una muestra que se toma con un hisopo, se coloca en un medio de transporte y así se envía al laboratorio. Pueden, si no se pueden enviar inmediatamente, mantenerse a temperatura ambiente hasta 24 horas. No más. Vamos a hablar ahora de líquidos de punción. Les había comentado cuando vimos parte de respiratorio en el video anterior, que íbamos a nombrarlo, volver a nombrar, al líquido pleural, que es un líquido de punción, más dentro de cuando viéramos el tema. Bueno, aquí vamos a ver líquidos de punción, son todos los que vamos a nombrar ahora. LCR es líquido cefalorraquídeo, tenemos líquido pericárdico, que está alrededor del que se puede llegar a acumular en forma patológica alrededor del corazón, líquido ascítico, se acumula en el abdomen, líquido pleural, es el que nombramos anteriormente, y se acumula alrededor de los pulmones, líquido sinovial, generalmente se acumula en las articulaciones. El líquido cefalorraquídeo, tenemos que tener en cuenta que la muestra tiene que idealmente repartirse en 3 tubos, idealmente, y en general se reparte en 2 tubos. Un tubo con un anticoagulante, que es la heparina, donde se va a realizar un recuento de células, a ver cuántos glóbulos rojos y glóbulos blancos hay en ese líquido, y otro tubo que no tenga anticoagulante, para hacer las determinaciones químicas y la observación de que si se forma o no un coágulo, y para el cultivo. Los demás líquidos, el líquido pericárdico, ascítico, pleural y sinovial, lleva una muestra en jeringa heparinizada, obturada, y una muestra en un tubo sin anticoagular. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de jeringa heparinizada obturada? Es una jeringa en la cual le colocamos heparina, como anticoagulante. Y normalmente, no sé si recuerdan que comentamos anteriormente, se debe obturar con un obturador. Cuando no hay obturador, se le coloca una aguja con capuchón y se lleva de esa manera. No es lo ideal, pero a veces sucede. La muestra en anaerobiosis, generalmente hay frascos que se utilizan para cultivar microorganismos anaerobios, para ver si hay en esa muestra que nos traen bacterias anaerobias, y una muestra en un tubo sin anticoagular. También en el caso del líquido sinovial, también a veces en el líquido pleural, se colocan las muestras, además de una jeringa sin anticoagular o un tubo sin anticoagular y un tubo con anticoagulante, se coloca parte de una muestra en un frasco de hemocultivo. Todas las muestras de los líquidos de punción tienen que ser enviadas inmediatamente al laboratorio para su estudio.
¿Por qué es tan imprescindible que sea inmediato? Porque cuando pasa 1 hora de diferencia entre que se hizo la extracción y llega la muestra al laboratorio para procesarse, disminuye lo que voy a contar de células de ese líquido. Disminuyen otras cosas que se van a determinar, otros analitos. Entonces, es fundamental que se envíe inmediatamente al laboratorio. ¿Qué quiero decir con esto? Si estamos en una guardia donde el laboratorio no está en el hospital las 24 horas, sino que tengo que llamar a la gente del laboratorio para que me procese la muestra, porque es un horario no habitual de trabajo. Primero, antes de hacer la punción, llamo al laboratorio y digo que voy a hacer que el médico va a hacer una punción y necesitan que vaya. ¿Por qué es esto? Primero llamar, porque mientras llega la gente del laboratorio, el médico se va preparando, se prepara el paciente, se realiza la punción y en cuanto está hecha, la muestra llega y ya tenemos a alguien en el laboratorio que está esperando esa muestra y se puede procesar en forma inmediata. Es fundamental que se procese cualquier muestra de líquido de punción, de cualquier líquido de punción, en forma inmediata. Bien, vamos, antes de empezar con hemocultivos, vamos a recordar algo fundamental. Líquidos de punción, fundamentalmente el más conocido es el líquido cefalorraquídeo. Después tenemos líquido pleural, líquido ascítico, líquido o líquido peritoneal, pericárdico, sinovial. Todas las muestras de los líquidos, mínimo tienen que tomar la muestra, las toman los médicos, en 2 tubos. Un tubo con anticoagulante, heparina, y un tubo sin anticoagulante. Tubos estériles o frascos estériles. Se debe llevar en forma inmediata al laboratorio. No es una muestra que no puede esperar. Si no puedo porque estoy ocupado, busco a alguien que esté desocupado y hago que lo lleve. O lo llevo yo y termino lo que estoy haciendo después. No hay manera de conservarlo. Tiene que ir inmediatamente al laboratorio. ¿Cómo se transporta? En los tubos estériles donde se tomó la muestra o en jeringas. La que esté heparinizada tienen que estar tanto los tubos como las jeringas rotuladas con el nombre del paciente y fundamentalmente decir si es la que tiene anticoagulante o no. Si el gerente le pone con heparina, sin heparina y el nombre del paciente. Bueno, aquí terminamos lo que es líquidos de punción. Vamos a empezar con los hemocultivos. Los hemocultivos nos van a representar, tratamos siempre del lugar que obtenemos la muestra de que sea representativa del lugar donde sospechamos o pensamos que puede estar la infección. En el caso del hemocultivo, lo que se realiza es extracción de sangre de 2 lugares diferentes, idealmente una punción en cada brazo. Estamos tratando de representar el cuerpo entero. Por eso, de 2 lugares diferentes, fundamentalmente de un brazo y del otro, de un lado y del otro del cuerpo. ¿Cuándo tenemos que hacer toma de hemocultivos? ¿Cuándo nos van a indicar una toma de hemocultivos? Cuando el paciente tiene una fiebre que no se puede explicar de otra manera, idealmente se hace cuando inicia esa fiebre o los escalofríos. Idealmente es antes de que se comience a darle antibióticos al paciente. Si el paciente está en tratamiento, se suspende por 48 horas y ahí se toman los hemocultivos si el paciente sigue con fiebre. Si no se pueden suspender los antibióticos, se toman las muestras en el valle de concentración del antibiótico, es decir, antes de la próxima dosis de antibiótico. La suspensión o no del antibiótico la define el médico. Es decir, nosotros vamos y me dicen, no, el paciente está tomando amoxicilina. Bueno, suspéndesela. No, eso lo define el médico. Si se suspende
o si no se puede suspender, y bueno, buscamos otra manera de tomar la muestra. ¿Cuántas muestras de hemocultivo se pueden extraer? Un mínimo de 2 y un máximo de 3 por cada episodio. Nunca menos de 2. ¿Cuánta sangre por muestra? Normalmente existen frascos de hemocultivos que se lo diferencia como un frasco neonatal, frasco pediátrico y frasco adulto. El neonatal lleva un mínimo de 1 mililitro, máximo de 2 mililitros de sangre, se le tienen que agregar. El pediátrico entre un mínimo de 4 y un máximo de 5 mililitros. Y el adulto un mínimo de 9 y un máximo de 10 mililitros. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué esas distintas cantidades? Porque se trata de que la relación entre el líquido que tenemos dentro del frasco de hemocultivo y la muestra que le agregamos haya una relación de 1 en 5. Como dice acá, en los adultos las bacteriemias son de muy baja concentración y la tasa de recuperación de bacterias está directamente relacionada con el volumen de sangre cultivada. ¿Qué significa bacteriemia? Es la que estamos considerados, porque el paciente tiene fiebre, por el cuadro del paciente, que hay bacterias en sangre en ese determinado momento. Eso es la bacteriemia. Por eso se usa un volumen mayor en el adulto. En los niños, las bacteriemias generalmente tienen alta concentración de bacterias, por eso se usan frascos con menor cantidad de sangre y se los observa cuando tenemos un método manual, generalmente en los hemocultivos de los niños a las 12 horas. En los adultos tenemos que observarlos a las 24 horas y así a cada 24 horas durante una semana, tanto en los niños como en los adultos, solo que en los niños empezamos a observarlo o hacer un repique a ciegas que se llama para ver cómo están a las 12 horas, y en los adultos a las 24. Acá tienen explicado lo que ya comenté antes, que en los neonatos, en los bebés se les saca 1, máximo 2 mililitros por muestra, no menos de 1 mililitro ni más de 2. En los pediátricos, lo mismo, niños hasta los 2 años, 2 mililitros por muestra, y más de 2 años, 3 mililitros por muestra. En adolescentes y adultos se toman 10 mililitros por muestra. La cantidad de sangre que agrego debe ser tal que resulte una dilución no menor de 1 en 5, lo que hoy también les comenté. Vamos a ver piel y partes blandas. Las muestras se obtienen por punción aspiración en un tubo estéril que esté seco o en la misma jeringa sin anticoagulante. Las muestras que se obtienen por biopsia van en un tubo seco estéril, sin anticoagulante ni solución fisiológica, un tubo que no tiene nada adentro, pero sí que es un tubo estéril. Las muestras tienen que remitirse en forma inmediata al laboratorio, junto con el pedido, donde conste qué tipo de muestra están mandando, si el paciente está con antibióticos o no, y si está, con qué antibiótico está y con qué esquema antibiótico. En los sitios anatómicos que naturalmente no son estériles, hay que minimizar la contaminación con la flora normal y la elección de la porción de muestra que sea lo más representativa del proceso infeccioso. Eso es fundamental. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, sitio anatómico no estéril, el intestino. Cuando se le pide a un paciente un cultivo de materia fecal, un coprocultivo, generalmente es porque el paciente está con diarrea con sangre, con diarrea con mucosa, y quiere saber si la causa es alguna infección bacteriana.
puede ser, por ejemplo, una intoxicación alimentaria. Lo que se trata de buscar cuando el paciente junta la muestra para cultivar es que buscar las partes más feas, las que tienen moco, las que tienen sangre, las partes más feas que veamos, se seleccionó para el cultivo, porque es la que me va a representar cuál sería el problema, qué es lo que está sucediendo, por qué consultan, porque tienen diarrea y van con sangre o con sangre y con pus. Entonces lo que tengo que buscar es dónde está en la materia fecal esa sangre y ese pus, poder tomar una muestra de ese sector para representar el sector en que estamos teniendo el problema. Generalmente las tomas de muestras de piel y partes blandas, cuando hay alguna lesión, una lesión en piel, como hemos tenido lesiones que tienen como una secreción, se trata de apoyar una jeringa con una aguja y se aspira lo que más se pueda de ese material para poder ser cultivado. Primero se limpia muy bien la zona en forma séptica y bueno, y se toma la muestra. Normalmente la muestra también la toma el médico, a veces la toma el técnico de bacteriología, cuando hay de distintos lugares. Eso depende de en qué lugar estemos trabajando y cómo lo manejan. ¿Cómo se conservan y se transportan las muestras? Vamos a hacer una especie de resumen. En caso de que no podamos remitir al laboratorio en forma inmediata las muestras, algunas las podemos conservar y otras no. Hay muestras que las colocamos en un recipiente y así, sin nada más, las ponemos en la heladera y digamos que podemos mantenerlas en la heladera hasta 24 horas. Si dentro de esas 24 horas que lleva esta muestra en la heladera nosotros no pudimos ir al laboratorio, no había nadie, lo que fuere, no sirve. Pasada las 24 horas, esta muestra no sirve. ¿Qué muestra nos referimos? Muestras de tejidos, el lavado broncoalveolar que mencionamos anteriormente, el esputo, las orinas. Este tipo de muestras, cuando no puedo inmediatamente llevarlas al laboratorio, las puedo conservar en heladera, no freezer, heladera, hasta 24 horas. Sustancias, también muestras que voy a tomar sin ningún tipo de conservante, pero que tengo que mantenerlas. Si no las puedo llevar inmediatamente, puedo mantenerlas, pero a temperatura ambiente. La materia fecal, para algún otro tipo de estudios, puede estar menos de 2 horas. Los hemocultivos tengo que conservarlos a temperatura ambiente. Y los líquidos de punción que coloqué, como les comenté antes, que era una de las opciones también, dentro de los frascos de hemocultivo. Si yo el médico toma una muestra de un líquido de punción y lo colocó en un frasco colocó en un frasco de hemocultivo, ese frasco de hemocultivo lo puedo sostener, conservarlo a temperatura ambiente hasta 24 horas. El líquido de punción en sí, para ser procesado, tiene que estar inmediatamente. Los hemocultivos, que recién hablábamos, si los conservo, los voy a conservar a temperatura ambiente también, nunca a la heladera. Máximo 24 horas. Si tomo muestras y está en el medio de transporte, todas las muestras que tome con hisopo en medio de transporte Stuart o Caribler o Amies, por ejemplo, las muestras del estreptococo beta hemolítico en embarazadas, los flujos y los exudados, excepto la muestra que se toma de flujo o exudado para determinación de la Neisseria gonorrheae, esa tengo que llevar inmediatamente al laboratorio. Si lo que estoy buscando es ver si hay una infección por Neisseria gonorrheae, esa muestra que se tomó tiene que ser inmediatamente remitida al laboratorio. Todas las demás muestras de flujos, de exudados,
de CGVs que se tomen en un medio de transporte pueden ser mantenidas a 25 grados a temperatura ambiente hasta 24 horas. No nos olvidemos que todas las muestras deben estar rotuladas con apellido, nombre del paciente, hora en que se tomó la muestra. Si son frascos, los vamos a rotular en el cuerpo del frasco, no en la tapa. Mañana les voy a estar enviando una foto de esto. Si el paciente está internado, tiene que tener el frasco el nombre, apellido, la fecha, la hora. Y si está internado, ¿en dónde? Si en maternidad, en pediatría, en clínica médica. Y si es ambulatorio, también tengo que saberlo. Nosotros acá en el laboratorio lo que tenemos es los pacientes que les sacamos sangre, que tienen algunos estudios y están internados, tienen una numerología, y los pacientes que vienen por consultorio externo tienen otra numerología. Entonces los podemos identificar internamente en el laboratorio con ese tipo de números. Pero cuando traen la muestra, quien la traiga, si es el enfermero, el familiar y el paciente está internado, nos tiene que decir que está internado o colocarlo en el frasco, se pone nombre, apellido, DNI, fecha de nacimiento, bueno, eso tiene que entrar en la orden. En el frasco tiene que decir nombre, apellido, la fecha en que se tomó la muestra, la hora en que se tomó la muestra y si está internado, el nombre de la sala. ¿Qué muestras nos vamos a cultivar? ¿Qué muestras no son aptas para estudiarlas en el laboratorio de microbiología? Una punta de una sonda vesical, una bolsa colectora porque se contamina con los gérmenes de la piel, el tubo endotraqueal, la punta de drenaje pleural, los hisopados de escaras y otros tejidos necróticos. Tenemos un paciente que tiene escaras y queremos ver y tiene fiebre y no encontramos por qué tiene fiebre. Ya buscamos una infección urinaria y no hay, el médico evaluó si había infección en algún otro lugar y no hay. Lo que se hace es tomar muestra de esas escaras y se cultiva, generalmente cuando hay algún tipo de secreción. Esas muestras no se pueden nunca tomar con hisopo. ¿Por qué? Porque si yo toco con el hisopo una escara, además de que es doloroso, voy a tomar y voy a tocar, aunque sea sin querer, gérmenes de la piel. Entonces voy a tener un resultado positivo porque algo va a crecer en el cultivo, pero en realidad ese crecimiento corresponde a microbiota de la piel y no a bacterias que estén produciendo una infección en las escaras. El hisopado de fístulas, la materia fecal forme, cuando en la orden médico figura coprocultivo y diagnóstico es diarrea, lo pide coprocultivo, le explicamos al paciente cómo juntar la muestra y nos trae una caca muy bien formada. Eso no es diarrea, por lo tanto esa muestra no se va a procesar para cultivo. No se cultiva vómito ni aspirado gástrico, ni se cultiva tampoco más el loquios. Siempre que se rechaza una muestra en el laboratorio, tiene que explicársele al médico o al paciente, si viene por externos, por qué se rechaza esa muestra, por qué esa muestra se dice no, no te la tomo, no te la acepto. Muestras en botellas de hemocultivos que estén rotas o con una fisura. Recipientes que se note que están contaminados. Muestras que no estén rotuladas, que no tengan nombre, apellido del paciente, que no tengan ningún dato. O que no se correspondan con lo que pide la solicitud del médico. Por ejemplo, muchas veces pasa que alguien viene a hacerse análisis y tiene pedido, todo lo que tiene pedido es sangre, y la persona trae una orina para un urocultivo.
No se va a realizar porque no está pedido por el médico. También se va a rechazar o tampoco se van a realizar los procedimientos de esputos para gérmenes comunes con gran cantidad de saliva macroscópica. Es lo que le comentaba en el otro video. Cuando me piden esputo para gérmenes comunes o esputos para bacteriológicos, que es lo mismo, es el cultivo para buscar los gérmenes más habituales que producen los cuadros respiratorios. Cuando esa muestra, que tiene que ser tomada desde lo más profundo del ser, y que sea lo que tenga el mayor cantidad de moco posible, si en esa muestra, porque no me sale, porque no pude, porque no tengo moco para sacar, lo que hago es escupir saliva, o que sea una muestra muy salivosa, tampoco se va a realizar cultivo. Y las muestras que no son representativas del sitio de infección considerado. Si yo estoy considerando una lesión en el brazo y me traen una muestra de materia fecal, no tiene nada que ver de ese paciente. Entonces, la idea es saber quién toma la muestra, cómo se tomaría la muestra, si les tocaría a ustedes, cómo se conserva, si no se puede llevar inmediatamente al laboratorio o no se puede conservar, porque hay sí o sí que llevarlo al laboratorio de forma inmediata, y cómo se transporta. Es decir, nosotros lo hablamos desde el lugar de cuánto tiempo tengo una orina, no la puedo llevar al laboratorio, es por urocultivo, hoy no la puedo llevar. ¿Puedo mañana? Sí, podés mañana, pero guarda en la heladera hasta mañana a la hora que vayas al laboratorio a llevar la muestra. Muy bien, aquí hemos terminado.